Otra aplicación importante de la integral es el cálculo de las longitudes de arco y también de las superficies de revolución. La longitud de arco se refiere a conocer cuál es la longitud de una curva entre dos puntos determinados. Como podemos ver, estas curvas pueden ir aproximándose mediante el uso de segmentos rectos. Estos segmentos rectos son fáciles de calcular o de medir. Incluso, por ejemplo, si tenemos este dibujo impreso, podemos utilizar una regla para ir midiendo puntos rectos, ¿ok? Y tener una idea más o menos de la longitud de esta curva mediante la sumatoria de estos segmentos rectos. Obviamente, si nosotros hacemos que estos segmentos rectos sean muchos más y muchos más pequeños, pues la sumatoria de todos estos segmentos pues se va a parecer más a la longitud real de la curva que estemos intentando aproximar, lo cual nos lleva otra vez a la idea de la integral. Para hacer esto, vamos a hacer un zoom en cualquier segmento recto y podemos ver que al estar en el plano cartesiano, el segmento recto podemos decir que tiene una longitud delta L y cada segmento recto pues va a tener una delta L diferente. Y esta delta L también se puede aproximar como un triángulo rectángulo, donde la proyección, digamos, vertical va a ser igual a delta y la proyección horizontal va a ser delta X, ¿ok? Es decir, imaginemos esto en el plano cartesiano. Entonces, de este punto a este punto, yo puedo saber cuánto mide x2 menos x1. Y lo mismo puedo ver en el eje Y. En el eje Y yo sé cuánto vale 2, yo sé cuánto vale Y1. Y entonces delta Y va a ser Y2 menos Y1. ¿Okay? Como podemos ver, al formar ese triángulo rectángulo, pues delta L viene siendo la hipotenusa y delta X y delta Y los catetos. Por lo que en este caso podemos aproximar esta pequeña longitud con ayuda del teorema de Pitágoras. De manera que podemos decir que delta L al cuadrado va a ser igual a delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Si dividimos entre delta X cuadrada, pues nos queda que delta L cuadrada sobre delta X cuadrada es igual a 1 más la delta Y cuadrada entre la delta X cuadrada. Sacamos la raíz y despejamos delta L, que es lo que queremos calcular. De manera que solo nos queda como la raíz de 1 más la delta Y al cuadrado entre la delta X al cuadrado por la delta de X. Como dijimos, vamos a hacer una sumatoria de todos estos elementos que estamos dibujando. Y también, como dijimos, mientras más pequeña sea la diferencia entre cada segmento recto, pues más seguro va a ser o más cercana va a ser nuestra aproximación a la longitud real del arco. Luego entonces, esto es la definición, como sabemos, de la integral, por lo que la delta L se convierte en una diferencial de longitud que al integrar se convierte en L, y esto va a ser la integral desde el punto A hasta el punto B, los límites de integración, de la raíz de 1 más la delta Y sobre delta X al cuadrado de la diferencial de X. Como ustedes recordarán, esto no es más que una forma de simbolizar la derivada, es decir, y' o f' de x. Claro que no solo contra x lo podemos hacer, también podemos integrar con respecto a y, de manera que la longitud va a ser la integral de los nuevos límites de integración en el eje vertical, de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado de x con respecto a y por la diferencial de y. Esto también nos permite calcular otra propiedad de estas figuras geométricas, como viene siendo la superficie de un sólido de revolución. Como podemos ver, si nosotros tenemos una función de x que determina una trayectoria, si nosotros la hacemos girar, podemos crear un sólido. Pero además del volumen del sólido, también podríamos calcular la superficie
de dicho sólido. Esto lo hacemos con ayuda de una integral también, una diferencial, en la que podemos ver que en cualquier punto vamos a tener dos círculos semejantes que van a tener la diferencia que uno va a ser un radio mayor y el otro va a ser un radio menor. Y entre estos dos círculos va a haber una distancia L. De manera que si queremos calcular la superficie de este elemento diferencial, pues lo único que tenemos que hacer es sumar el radio 1 más el radio 2, dividirlo entre 2 y multiplicar por 2pi para tener la circunferencia. Y además de la circunferencia, pues multiplicarlo por la altura o por la distancia que haya entre los dos círculos. Más o menos como hicimos en el método del cascarón para evaluar el área del elemento diferencial como 2 veces la circunferencia por la altura. Es algo muy parecido. Solo que en este caso la altura o L, la longitud entre los dos círculos, está determinado por no por la delta X, sino por la diferencia de longitud. ¿Ok? Por el segmento o por la longitud de este segmento de curva. De manera que al aplicarlo a la ecuación de nueva cuenta, podemos decir que el área va a ser igual a 2pi por el radio y que ya no es el promedio porque cuando este elemento diferencial se vuelve muy pequeño, pues el promedio es igual a la función y por la derivada o por la delta de la longitud, como vimos aquí. Y entonces al sustituir, pues tenemos que la superficie, el área de la superficie va a ser igual a la sumatoria, ¿no?, de todos los elementos diferenciales. Y lo que es lo mismo es 2pi por la integral desde a hasta b de la función de x que funciona como el radio por la raíz de 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado por diferencial de x, donde la raíz pues funciona como la longitud del segmento que se está haciendo girar. También lo podemos ver con respecto al eje y, solo cambiando la x1 por la función de y la derivada de y con respecto a x como la derivada de x con respecto a y al cuadrado por la diferencial de y. Muchas veces en estas aplicaciones va a ser necesaria la integración numérica, porque puede ser que lo que obtengamos en estas funciones pues no pueda resolverse analíticamente mediante el teorema fundamental del cálculo. Ok, les dejo bibliografía por si quieren revisar con un poco más de calma y profundidad el tema. Y les agradezco mucho su atención. Nos vemos en los ejemplos.